Hermanos, buenas noches. Como siempre nos da mucho gusto que podamos continuar con estos estudios de la palabra de Dios. Como siempre, para nosotros es un privilegio la oportunidad que Dios nos da de poder tomarnos este tiempo para estudiar su palabra, para meditar en ella y tratar de entender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Continuamos el día de hoy con el estudio de la carta a los Filipenses, una carta que escribió el apóstol Pablo a esta iglesia de Filipos. Carta que está centrada, o que el mensaje está centrado en el Señor Jesucristo. Es el mensaje que el apóstol Pablo les da a los hermanos en Filipenses. De qué manera deben de vivir, y como ejemplo el apóstol Pablo pone su propia vida. Da testimonio de cómo él toma las cosas que están sucediendo en su vida, cómo las ve, cómo las asimila, el sufrimiento, el encarcelamiento, todo lo que él está padeciendo. Aún así el apóstol Pablo da un mensaje de esperanza, da un mensaje de gozo, da un mensaje de fe en el Señor Jesucristo. En eso trata a grandes rasgos la carta a los Filipenses. Hemos estudiado en las ocasiones pasadas lo que dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, hablábamos del pasaje muy conocido del capítulo 1, versículo 1, que dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero continuando con los versículos que nos hacen falta, leíamos por ejemplo también en el 27, que lo repetimos en esta ocasión, que dice, Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Le dice el apóstol Pablo a los filipenses, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. En otras palabras, les estaba diciendo el apóstol Pablo: cuiden el testimonio delante de toda la gente. ¿Qué testimonio? ¿De qué manera están viviendo? ¿Cómo los ve la gente? ¿Verdaderamente viven por fe? ¿Verdaderamente viven confiando en el Señor Jesucristo? Que cuiden ese testimonio en sus vidas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Es decir, que la mirada de la gente está puesta sobre nosotros. ¿Qué es lo que quiere ver en nosotros si verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón? La gente está esperando nuestra reacción, la gente está esperando cuál es nuestra respuesta a sus dudas, a sus necesidades. Eso es lo que la gente está esperando en nosotros. La gente está esperando cómo reaccionamos cuando somos ofendidos, cuando somos lastimados. Eso es lo que la gente está buscando. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Y es parte del testimonio que nosotros damos como hijos de Dios. Decía el Señor Jesucristo que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner la otra mejilla, dice el Señor Jesucristo, y no reaccionar de la misma manera, no reaccionar con odio, no desquitarnos, no mostrar enojo, sino dice poner la otra mejilla. Entonces, eso es lo que les dice el apóstol Pablo: que se comporten como es digno, que cuiden su testimonio, que cuiden su manera de vivir, cómo hablan, cómo se comportan. Continuando en el versículo 28, dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Palabras del apóstol Pablo hacia los hermanos en Filipenses, que comienza diciéndole: y en nada intimidados por los que se oponen. Aquí hay dos cosas que debemos poner atención. La primera dice que no debemos de intimidarnos. La intimidación tiene que ver precisamente con el temor, que no debemos de tener temor cuando prediquemos su palabra, que no debemos de tener temor ni tratar de aparentar en lo que creemos, en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos por fe, ¿sí? No debemos de ser intimidados, dice, por los que se oponen. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida del cristiano hay oposición, que en la vida del cristiano forma parte la oposición, la persecución, que seamos aborrecidos,
que seamos señalados, que seamos calumniados, es parte de la oposición que tenemos que padecer. Para que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Toda aquella persona que se opone a la palabra de Dios, toda aquella persona que se opone a aquel hermano o hermana que predica su palabra, están de cierta forma están preparando su perdición, dice la palabra. Dice, más para vosotros de salvación. Para nosotros, dice, nosotros cuál es nuestro galardón, cuál es el resultado de que prediquemos la palabra, cuál es el resultado de que, como decíamos en el versículo anterior, que demos buen testimonio, cuál es el resultado para nosotros, dice, es el resultado o la bendición de la salvación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué damos buen testimonio? Porque sabemos que Dios nos ha prometido salvación de nuestras almas, nos ha librado y nos ha prometido una vida eterna. Pero lo más interesante es lo que dice al final, dice el apóstol Pablo, y esto de Dios. ¿Qué quiere decir cuando dice el apóstol Pablo, y esto de Dios? Que esa salvación proviene de Dios. Gracias a Dios que nos da esa salvación a través de su Hijo Jesucristo. No hay mérito alguno en nuestras vidas, en lo que hacemos, que yo predico, que yo sirvo, que yo ayudo, que yo puedo bendecir, sí, pero simplemente es necesario entender que la salvación viene de Dios. Dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe, es decir, la obra es de Dios. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es esa salvación. Nosotros no hicimos nada para recibir la vida eterna, simplemente reconocimos en nuestro corazón al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sentimos esa necesidad de buscar a Dios en nuestras vidas, pero la salvación, dice el apóstol Pablo, es de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, no se intimiden, no tengan temor. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Si Dios por nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, esto lo podemos entender como que no hay nada ni nadie que les pueda hacer frente. Si Dios está con ustedes, dice la palabra. Si Dios está conmigo, yo no siento temor. ¿Por qué? Porque por encima de Dios no hay nadie. Si Dios está conmigo, ¿qué quiere decir? Que yo tengo la confianza y la seguridad que cuando yo haga su voluntad, que cuando yo predique su palabra, Él me va a respaldar. Una cosa es cierta y una cosa encontramos en su palabra, Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel y Él promete protección a su iglesia, a todos sus hijos. Él promete que la bendición de Dios estará sobre nosotros cuando nos esforcemos en hacer su voluntad. Por eso dice el apóstol Pablo, no tengan temor de aquellos que se oponen. La oposición es parte de la vida del cristiano. Está claramente especificado en la palabra que se levantarán aquellas personas en contra de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiere frenar el plan y el propósito perfecto de Dios para que todos aquellos que no conocen a Dios vengan al conocimiento de su santa palabra. Entonces, que no nos intimidemos, sino todo lo contrario, que entendamos que Dios está con nosotros, que nos va a dar palabra, que nos va a dar sabiduría, que nos va a dar fortaleza para poder bendecir, para poder ayudar, para poder cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y de acuerdo con este pasaje, tiene que ver mucho el siguiente, el versículo 29, porque de cierta manera es una descripción que si no estamos cimentados en la fe, que si no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, podemos verlo incluso como algo difícil de entender o de aceptar, porque dice el versículo 29, les dice el apóstol Pablo, porque a vosotros o porque a ustedes, dice el apóstol Pablo, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis
por Él. Porque a vosotros es concedido a causa de ¿quién dice Pablo? A causa de Cristo. Es por Cristo para quien hacemos las cosas. Es a Cristo a quien predicamos, hermanos. En eso consiste la vida del cristiano. Predicar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ha sido Jesucristo el que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Es Cristo el que ha mostrado obediencia al Padre, amor a nosotros, al ir a esa cruz y ser crucificado y ser muerto y ser abofeteado y ser escupido, pero por amor a nosotros. Pero dice, a vosotros es concedido, a nosotros se nos concedió, dice primero, se nos concedió creer en Cristo. Y eso sí lo vemos o lo entendemos como una bendición. ¿Por qué? Porque es una bendición para nosotros el poder creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es de todos la salvación. ¿Por qué? Porque hay personas quienes rechazan este mensaje. Porque hay personas, como dice la palabra, que la palabra para ellos es locura. Sin embargo, a nosotros se nos ha concedido reconocer que la salvación es únicamente a través del Señor Jesucristo. A ustedes se les concedió, dice, hay una versión que lo dice de esta manera: ustedes tienen el privilegio, o se les dio el privilegio de creer en el Señor Jesucristo. Y el privilegio quiere decir, una de sus definiciones es estar exento de una carga, es decir, para nosotros no es una carga el creer en Cristo, sino es un privilegio. Estamos exentos de que el tener que predicar no es algo que se nos haga pesado, sino todo lo contrario. Es un deleite para nosotros, es una necesidad el poder testificar de Cristo, el poder hablarle a todos aquellos que no le conocen, hablarle de su palabra. A nosotros se nos ha dado ese privilegio. Para nosotros no es una obligación, sino una necesidad, sino un privilegio creer en el Señor Jesucristo. Dice la palabra, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, les dice Pablo. Es decir, así como ha sido o como han visto que es un privilegio para ustedes haber creído en el Señor Jesucristo, de la misma manera cuando sufran, de la misma manera cuando sean perseguidos, cuando sean ofendidos por ser cristianos, por testificar de Cristo, eso deben de verlo, dice Pablo, como un privilegio. Eso deben de verlo como una bendición. Dice el apóstol Pablo, gócense cuando son perseguidos. Y hay pasajes en la palabra que nos hablan precisamente de que para nosotros, dice la palabra, somos bienaventurados cuando somos perseguidos, cuando somos calumniados. Vamos a ver un poco, a ver qué dice, por ejemplo, el libro de los Hechos, que son palabras del apóstol Pablo, Hechos capítulo 20. El libro de Hechos, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 17, Hechos 20, del 17 al 24. Dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Dice Pablo, mi vida ha estado rodeada o llena de sufrimiento, de persecución, de acechanzas. Dice más: y como en nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que enseñaba o lo que predicaba el apóstol Pablo, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber, dice Pablo, lo que allá me ha de acontecer. ¿Sí? Simplemente me dejo guiar por el Espíritu Santo a donde deba ir,
¿Qué me va a acontecer? Dice el apóstol Pablo, no lo sé, quizás va a haber sufrimiento, quizás va a haber más persecución, más padecimiento, pero simplemente tengo que ser obediente a la voz del Espíritu Santo, dice el Pablo. Dice el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí afirma el apóstol Pablo, me esperan prisiones y tribulaciones. Pero dice Pablo, yo tengo un llamado, yo tengo un ministerio que Dios me ha dado, que el Señor Jesucristo me ha dado y por lo tanto lo tengo que cumplir, muy a pesar, Pablo, dice Pablo, de lo que me vaya a acontecer. Dice versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Es decir, de todo lo que yo estoy consciente de que me va a suceder, de todo lo que yo tenga que sufrir, dice, de esas cosas no hago caso. ¿Por qué no hago caso? Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, yo no vivo para gozar de algo, para disfrutar de esto, para disfrutar de aquello. Yo no estimo mi vida como preciosa, dice Pablo. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ya sufrí, ya padecí, ya fui encarcelado, ya me abofetearon, de cierta manera me calumniaron, dice Pablo, pero yo termino mi carrera con gozo. ¿Y por qué con gozo? Porque al que estoy sirviendo es al Señor Jesucristo. Porque para quien hago las cosas es para mi Dios, que verdaderamente es un Dios vivo y verdadero, dice Pablo. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo recibí, dice Pablo, un ministerio. Yo recibí un llamado, yo recibí un propósito que tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque lo recibí del Señor Jesucristo. Independientemente de lo que ya sufrí, de lo que ya padecí, independientemente de lo que pudiera venir todavía, dice Pablo, yo tengo que cumplir con ese ministerio. Yo tengo que terminar mi carrera con gozo. Qué bendición, hermanos, qué bendición que pasen los años, qué bendición que pase el tiempo y que lleguemos a una edad donde podamos recordar, donde podamos hacer memoria y decir, gloria a ti, Padre, porque a pesar de lo que padecí, por amor hice las cosas, por amor a ti prediqué tu palabra, por amor a ti soporté lo que soporté. Que verdaderamente podamos ver, así como el apóstol Pablo, la vida de esa manera. Es un privilegio que podamos servirle al Señor Jesucristo. Es un privilegio que podamos predicar su palabra. Amén.